Nosotros los judíos vivimos atemorizados por los romanos. Ellos invadieron nuestra tierra. Ahora nos cobran grandes impuestos y nos obligan a servirles. Pero en el fondo, yo sé que ellos nos tienen miedo. Sí, los romanos nos tienen miedo. Por eso nos oprimen y ejecutan a todos aquellos que atentan contra el Estado, crucificándoles. La crucifixión es el peor de los castigos. Es morir lentamente, a la intemperie y a la vista del público. El dolor es indescriptible. Dicen que se te sobrevienen calambres, sensación de asfixia y finalmente la muerte llega en forma de paro cardíaco o por la infección de los clavos. ¡Es horrible! Y el maestro lo sabía. Él nos habló de su muerte muchas veces, pero la noche antes de morir, él fue al huerto de Getsemaní y allí oró al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué copa? ¿Cuál copa era la que él temía tomar? ¿Era acaso el sufrimiento en la cruz? ¿Los clavos? ¿La asfixia? ¿La vergüenza de la cruz? ¡No! El mayor dolor para él era cargar la inmundicia de nuestro pecado y saber que su Padre lo tenía que desamparar. Esa fue la copa cruel que debía tomar y lo hizo. Aunque tenía el poder para inmovilizar a todos los que le maltrataban, accedió con la nobleza de un cordero. Allí murió. Pero no quedó allí. El mayor poder de él fue que resucitó. Al tercer día salió de la tumba, venció a la muerte. Y estoy aquí para decirte: Jesús murió por ti, pero ha resucitado. Pedro, ¿escuchaste qué hermoso cantaron esos niños?
Jesús ha resucitado, es increíble. Él ha resucitado. Sí. Sí. ¡Qué alegría! Cuando lo vi agonizando en esa cruz, después de ser torturado, su rostro irreconocible, nunca creí que lo volvería a ver vivo. Es increíble, es maravilloso. Una vez más va a estar entre nosotros. Jesús ha resucitado. Oye, ¿qué le pasaría a Pedro? Pues eso sí está muy raro, porque él era el que más hablaba. Oye, ¿qué le pasaría? ¡Wow! Debe estar... ¿Será que está en shock? Eso es, debe estar en shock. Wow, está mudo. ¿Sería este el último milagro del maestro? Ustedes no entienden nada. Claro, para ustedes es fácil divertirse, reírse. Pero ¿por qué esa reacción, Pedro? Si tú eras el más contento siguiendo al maestro. Sí, Pedro. Si tú le contabas a todo el mundo, la vez cuando no pescaste nada, Jesús el Maestro con su mirada de amor te dijo: Pedro, te haré pescador de hombres. Sí, llevamos 3 años siguiéndole, viendo su poder sanando paralíticos, leprosos y hasta levantando de los muertos. Oh sí, Pedro. Yo recuerdo muy bien cuando el Maestro nos desafió a alimentar la gran multitud solo con 2 peces y 3 panes. Si tú eras el más cercano al maestro, aun cuando te hablaba, aun cuando le hacías las preguntas más difíciles, él siempre te hablaba con amor. Tú le prometiste seguirle hasta la muerte. Ese es el problema. Y yo le prometí. Yo lo traicioné. Yo dije que iba a seguir. Lo negué. Y si nuestro líder me pasó esto, lo crucificaron, ¿qué pasará con nosotros? ¿Qué podrá hacer de nosotros? Por eso me escondí en el aposento, por eso. ¿Recuerdan? Las puertas y ventanas con seguridad trabé. Pasé la noche sin dormir y nada descansé, sin ninguna ilusión y con mucho temor que cuando amanezca nos lleven a prisión. Pero antes que el sol naciese, algo me sobresaltó, la puerta se movía y alguien me llamó. Corrí a la ventana y hacia abajo yo miré, espadas y antorchas, pensaba que iba a ver. Mas vi solo a María, para dejarle entrar descendí. Conmigo Juan estaba cuando ella empezó a decir: le han llevado en la noche, nadie sabe a qué lugar. La piedra alguien removió, su cuerpo allí no está. Corrimos hasta el jardín y Juan se adelantó. La piedra y la tumba hallamos, como María nos contó. Como cáscaras vacías, los lienzos contemplé, mas cómo y dónde le llevaron no pude entender. Algo raro ha sucedido, mas no sabía qué. En un milagro Juan pensó, me di vuelta y regresé.
hacer especulaciones no podía ayudar. Yo le vi crucificado y agonizar. Después, dentro de la casa, la angustia me invadió. Pensé en lo que prometí y me avergonzó. Cuando tuve que elegir su nombre, yo negué. Y aunque él viviese, nada igual podría ser. Mas de pronto un perfume llenó mi habitación. La luz resplandecía, las sombras empujó. Con sus brazos abiertos, Jesús parado está. Caí arrodillado y comencé a llorar. Mas él me puso en pie y a los ojos me miró. El amor resplandeció como la luz del sol. La confusión y culpa así se disipó. Y él colocó su paz y liberación. Misericordia, alabad a
¿Sabían que yo caminé con Jesús? Voy a contarles qué me pasó. Pero antes quisiera hacerles algunas preguntas. ¿Podrías tú caminar con el Cristo resucitado y no reconocerle? ¿Podrías tú escuchar sus enseñanzas y no entender su autoridad? ¿Podrías tú saber que es Dios, poderoso Dios, y andar por la vida como ignorándole por completo? Pues a mí me pasó. Y voy a contarles cómo sucedió. Yo recuerdo que andábamos con otro de los discípulos e íbamos camino de Emaús, cuando de pronto otro caminante se juntó con nosotros y anduvimos todo el camino y hablábamos. Y de pronto llegamos a casa, habló sus palabras, comimos, pero nosotros no podíamos reconocerle. Y era como quizás si nuestros ojos estuvieran velados y no sabíamos a quién teníamos al lado. Qué vergüenza, no puedo evitar sentir vergüenza al recordar que no le pude reconocer. Pero algo sucedió. De repente algo sucedió. Caminaba a mi lado en camino a Emaús, como un padre que aconseja cuando siente que no hay luz. Respondió a mis preguntas, comprendió mi soledad, mas no pude ver que Él estaba aquí. Puedes ver, contigo va, oyes tú llamándote y no sientes arder tu corazón. Sus palabras suenan con acento familiar, y en el camino no habrá nada igual. Nunca podría yo dejarlo, le rogué, quédate aquí, ya es tarde, oscurece, lugar hay para ti. Él entonces me bendijo, partió el pan y el vino dio, y es aquí cuando yo al fin lo pude ver. Si puedo ver, conmigo va, puedo oír, me llama a mí, y ya siento arder mi corazón. Sus palabras
ver conmigo va, puedo ir, me llama a mí y ya siento arder mi corazón. Sus palabras suenan ya con acento familiar y yo sé que el mismo ya no soy. Yo puedo ver, ya puedo ver, resucitó, ya puedo ver, Jesús resucitó. Le damos un fuerte aplauso, por favor, a todos estos hermanos con las cuales tenía algo que hablar o tratar personalmente. La Biblia me habla de la resurrección de Cristo. Y dice 1 Corintios 15, 13 y 14, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana es nuestra fe. O sea, estamos perdiendo el tiempo en esta mañana. Pero Pablo nos dice en 1 Corintios que Él se apareció a personas específicas. Mire lo que dice acá. Vamos a leer desde el versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. Y aquí Pablo comienza a hablar de algunas personas específicas a las cuales Cristo se les apareció. Dice en primer lugar, ¿y que apareció a quién? ¿Quién es este Cefas? Pedro. Y después a los 12. ¿Quiénes son los 12? Los apóstoles. Pero mire lo que dice el versículo 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. ¿Cuántos? 500. Imagínese usted, si Cristo mintió, ¿cómo hizo para que estos 500 testigos todos dijeran sí, yo lo vi, y se pusieran de acuerdo? Trate de poner de acuerdo a 500 personas. Si no nos ponemos de acuerdo aquí, que somos 80, 90. Muchos viven aún y otros ya duermen, pero mire el versículo 7. Después apareció, ¿a quién? A Jacobo. Después a todos los apóstoles, y Pablo dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Pero mire este detalle. Después apareció a Jacobo. Se le apareció a Pedro. Había algo que tratar con Pedro. Pedro lo había negado. Pero dice la Biblia, este detallito, se le apareció a Jacobo. ¿Y quién era este Jacobo? ¿Por qué era necesario que Cristo se le apareciera a Jacobo? El título de esta reflexión esta mañana es una aparición necesaria. Cristo necesitaba aparecérsele a Jacobo. ¿Y por qué? Durante su ministerio terrenal, cuando Jesús, antes de morir y resucitar, la Biblia me dice que Jacobo no creía en él. ¿Y quién era Jacobo? ¿Quién era Jacobo? Bueno, la Biblia nos va a decir, salió Jesús de allí y vino a su tierra. ¿Cuál era su tierra? Nazaret, que fue el pueblo donde se crió. No, él nació en Belén, pero Nazaret fue el pueblo donde se crió. Y dice la Biblia, y le seguían sus discípulos, y llegado el día del reposo comenzó a enseñar en la sinagoga. Muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿dónde tiene estas cosas? Versículo 3, ¿no es este el carpintero, hijo de María? ¿Qué dice después?
Entonces la Biblia me dice que este Jacobo era medio hermano de Jesús. Porque no se olvide que Jesús no nació de la relación sexual entre José y María. Jesús nació por obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. Pero la Biblia dice que después que María tuvo a Jesús, María se casó con José, tuvieron relaciones como todos los esposos y tuvieron más hijos e hijas. Y la Biblia dice, no es este hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón, ¿no están también aquí con nosotros quién? Entonces la Biblia dice que Jesús tuvo más medios hermanos y también tuvo hermanas, medias hermanas. Entonces era una familia completa. Pero al parecer, al ser nombrado primero Jacobo, al parecer era el mayor de la familia. Él era como el primogénito. Entonces, este Jacobo, dice la Biblia, se escandalizaban de él. Mas Jesús decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Entonces la Biblia dice que ni su propia familia creía en Jesús. Ni sus hermanos, ni sus hermanas, ni Jacobo creía en él. Luego la Biblia me dice, en Juan 7:5 me dice específicamente, porque ni aún sus hermanos, ¿qué dice? O sea, ni Jacobo creía en él. Y mire, la Biblia dice en Juan 19, cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, dice, estaban junto a la cruz de Jesús, ¿quién? ¿Quién estaba al lado de la cruz? Su madre. ¿Quién era su madre? María. Pregunta. Muchas personas dicen que María puede salvar a las personas. ¿Sabe cuál es el gran detalle? Que la Biblia me dice que María estaba junto a la cruz. No dice que estaba en la cruz. Por eso María no puede salvar a nadie. Porque el único que puede salvar es aquel que murió y resucitó en la cruz. ¿Amén? Y la hermana de su madre, María, mujer de Clofa, y María Magdalena, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en casa. ¿Sabe lo que nos dice este versículo? Que los hermanos de Jesús no estaban ni pendientes de María. Y al parecer José, su esposo, ya había muerto. Por eso Jesús en la cruz le dice a Juan, hazte cargo de María. Y desde ese día Juan la recibió en su casa. Pero Jacobo no estaba ni siquiera presente en la cruz. La Biblia dice que no creía en él y se escandalizaba de él. Pero cuando nosotros vemos Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, ¿qué hizo? Muchos dicen es que mataron a Jesús. Jesús se entregó voluntariamente. ¿Sabía usted que si Jesús nunca hubiera querido entregar su espíritu, Él no hubiera muerto nunca? Porque Él es Dios, Él es eterno, Él tiene la vida. Pero fíjese que en ese lugar Cristo murió por sus pecados y por los míos. Él murió para que usted el día que muera no vaya al infierno. Muchas personas dicen el infierno no existe, otros dicen sí existe, otros. Aquí lo único que interesa es lo que la Biblia dice, y la Biblia dice que el infierno sí existe. Y es un lugar que está preparado para todos aquellos que son pecadores y que han pecado, o sea, para todos nosotros. El día que usted y yo muramos, si no hemos resuelto el tema de nuestros pecados, nosotros merecemos el infierno. Jacobo no creía en Jesús. Su mismo hermano no creía. Pero mire, cuando yo llego a estos versículos, encuentro otra cosa, totalmente distinta. Mire, Hechos 1:14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús. Oh, ¿y ahora qué dice? Ahora está Jacobo ahí orando.
¿Sí? Sí. Ahí dice. ¿Y con? ¿Qué estaban haciendo ahí? ¿Qué dice ahí arriba? Orando. ¿Reunido con quién? Con los apóstoles. Oye, pero si Jacobo no, ni creías y no estabas en la cruz. Mira lo que dice Hechos 12:12. Pero él, Pedro, haciéndole con señal, la mano con señal de que callasen, les contó cómo el Señor sabía salvarse y dijo, haced saber esto, ¿a quién? Pedro sale de la cárcel y lo primero que le dice a los hermanos, avísenle a Jacobo. ¿Cómo? ¿Por qué avisarle a Jacobo? Si él no creía, si él no era parte de los discípulos, él no estuvo ahí en la cruz. Mire lo que dice Hechos 15. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de los gentiles. Y cuando ellos callaron, ¿quién? Jacobo respondió diciendo, varones, ¿qué dice? Ahora Jacobo dice, hermanos. Qué raro, ¿cómo así? Mire lo que dice Hechos 21. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo y al día siguiente, Pablo entró con nosotros para ver a quién. ¿No será otro Jacobo? Hay muchos Jacobos en la Biblia. Jacobo el apóstol no puede ser. ¿Y por qué no puede ser? Bueno, vamos a orar y terminamos. Porque Jacobo fue el primer apóstol muerto por el rey Herodes. Lea Hechos capítulo 12. Gálatas 1. Después de pasados 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a quién. Ahora Pablo se junta con Jacobo. Y mire lo que dice Gálatas 2:9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo y Cefas y Juan, que eran considerados como ¿qué? Columnas. ¡Wow! Ahora Jacobo resulta que es una columna de la iglesia. Pero si antes no creía, antes ni se juntaba, no estuvo en la cruz, se burlaba, se escandalizaba, pero ahora Jacobo resulta que está con Pablo, que está con Pedro, les llama hermanos, se reúne con ellos. Mire lo que dice Santiago 1:1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Está saludando. La palabra Santiago es la misma que palabra ¿qué? ¿Cuántos han leído el libro de Santiago? Gracias a Dios. ¿Sabe usted quién escribió el libro de Santiago? Jacobo. ¿Cómo así? Si Jacobo no creía y ahora resulta que escribió un libro de la Biblia. No, parece que aquí hay algo raro. Y mire lo que dice la carta de Judas. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de quién? De Jacobo. Ahora resulta que Judas también. Y no se olvide lo que dice Mateo 13:55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y quién? Ahora resulta que todos quedó en familia. Ahora, un detallito. Solo un detallito porque no queremos desviarnos del tema. Mire lo que dice Jacobo, el medio hermano de Jesús. Mire cómo comienza su carta, el libro de Santiago. Santiago, o Jacobo, que es lo mismo, ¿qué dice después? Está bien. Si usted fuera medio hermano de Jesús, ¿usted cómo comenzaría esa carta? Para echarse flores, para mirarse títulos. Él diría Jacobo, medio hermano de Jesús. Así somos, nos gusta tirarnos, pero él no. Él dice, eso no vale nada que yo sea medio hermano, lo más importante es que yo sea un siervo de Dios. ¿Qué le pasó a Jacobo? Vamos terminando esta mañana.
Él no creía en Jesús. No se relacionaba con Jesús. No estaba de acuerdo con él. Se escandalizaba de él. Lo llamaban loco. Y no estuvo con él en la cruz. ¿Qué le pasó a Jacobo? ¿Qué produjo ese gran cambio? Ahí tiene la respuesta. Versículo 7. Después apareció aquel. Ese gran cambio en Jacobo sucedió porque Cristo resucitado se le apareció frente a él. Por eso hubo esa gran transformación. La palabra apareció ahí. Es la idea de ser visto, mostrarse, visible, dejarse ver. El Cristo resucitado se hizo visible a los ojos de Jacobo. ¿Y por qué el Cristo resucitado se le apareció a Jacobo? Porque Jacobo no creía en él. Por eso fue necesario que el Cristo resucitado se le apareciera. Por eso ese cambio tan grande. Por eso ese cambio tan brusco de no creer, de ser un incrédulo, de burlarse, de ignorarlo, a ser un seguidor de Jesús y a ser una columna de la iglesia. La Biblia nos relata, no nos relata la Biblia cuándo se le apareció a Jacob. No. La Biblia no nos relata qué día, cuándo, cómo, qué le dijo, qué no le dijo. La Biblia no nos relata eso. Pero lo que sí nos relata es el gran cambio en la vida que hubo de él. Porque Pablo nos cuenta qué le pasó a él cuando vio al Cristo resucitado. ¿Qué le pasó? Mire lo que dice el versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente, gracias a John Jairo, le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué le pasó a Pablo? ¡Bum! Al piso. ¿Qué le pasó a Juan cuando se le apareció el Cristo resucitado? No lo vamos a leer todo, pero mire lo que dice versículo 13. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa, y relata, y dice el versículo 17, cuando le vi, ¿qué pasó? Caí como muerto a sus pies. ¿Qué habrá pasado con Jacobo cuando vio al Cristo resucitado? ¿Habrá caído como muerto? Yo creo que sí. Eso es lo que sucede cuando uno cree en la resurrección de Cristo. Pero yo no lo he visto, pastor, a mí no se me ha aparecido. Dele gracias a Dios que no se le ha aparecido. Porque si no, ¡boom!, va a caer como muerto. Pero cuando alguien cree en la resurrección de Cristo, hay un cambio, hay una transformación. Jacobo fue transformado por la resurrección de Cristo. Si usted ha creído en Cristo como su Señor y su Salvador, es porque ha creído en ¿qué cosa? Ustedes saben que en esta iglesia hay ciertas cosas que están prohibidas. No, el chisme sí, eso ya lo sabemos. El otro domingo no. En 2 domingos más daré la lista de todos los hermanos que van a ser puestos en disciplina por haberle echado al queso agua panela al queso, el miércoles. Pero usted sabe que en esta iglesia hay cosas prohibidas como la palabra paquete. Porque inmediatamente dicen paquete chileno, y eso está prohibido en esta iglesia. Si usted ha creído en Cristo como su Señor y su Salvador, présteme atención porque esto es muy importante, es porque usted cree lo siguiente. Usted cree que Cristo murió por sus pecados. ¿Amén? Amén. Para salvarle ¿de qué cosa? Del infierno. Pero no solo cree eso, sino que también cree que Él resucitó al tercer día. ¿Qué pasa si yo solo creo que Él murió por mis pecados, pero no creo que resucitó? Está incompleto. Usted no es salvo. Usted no ha creído, porque es algo que va unido. Y la Biblia dice que Jacobo fue transformado por la resurrección de Cristo. ¿Por qué? La resurrección de Cristo trae una transformación profunda en la vida de la persona que la ha creído.
¿Por qué? ¿Qué trajo a la vida de Jacobo? En primer lugar, la resurrección de Cristo trajo seguridad. ¿Seguridad de qué? ¿Qué creyó Jacobo cuando vio al Cristo resucitado? Y creyó que Él era Dios. Creyó que Él murió y ¿qué cosa? Que resucitó. ¿Qué trajo a la vida de Jacobo? Trajo santidad. ¡Wow! Mi Salvador está vivo y me ve. Pero en tercer lugar, trajo sacrificio. ¿Por qué sacrificio? Terminamos. La Biblia no nos dice, pero la historia secular, Josefo, sobre todo un gran historiador judío, nos dice que Santiago o Jacobo murió de dos, quizás de estas dos posibles formas, de una de estas dos formas. La primera nos dice que Jacobo fue apedreado, murió apedreado por los enemigos de Jesús, porque Jacobo se convirtió en una columna de la iglesia y un gran predicador. Pero la versión más fuerte es que Jacobo fue empujado de lo más alto del templo por los fariseos debido al cambio y la transformación tan grande que hubo en su vida. De cualquiera de las dos formas, Jacobo fue asesinado por su fe, por creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Usted está aquí en esta mañana. Vamos a terminar. Quizás usted dice, a mí no se me ha aparecido Cristo. Pero no es necesario que se le aparezca Cristo, porque la Biblia dice que Jesús murió y resucitó en una cruz por sus pecados y por los míos. Querida persona que está aquí en esta mañana, la obra de Cristo en la cruz fue por amor a usted y por amor a mí. Aquí Cristo pagó por sus pecados para que usted no vaya al infierno. El día que usted muera, querida persona, crea o no lo crea, hay un cielo donde Dios habita y hay un infierno donde el diablo y todos aquellos que han muerto en su vida de pecado le esperan. Por eso Cristo vino a morir en aquella cruz por nuestros pecados. Antes de orar, yo quiero que escuchen la siguiente canción, por favor, y luego oramos para terminar en esta mañana. Escuche esta canción, por favor, que el grupo de alabanza ha preparado para usted. Y luego oramos. Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento los planetas formado. Si los cielos te adoran, yo te
al final. Solo hablar Disipas mis fracasos sin temor. Tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Vamos orando. Tu misericordia veo en la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo también. Podemos ver tu amor, Señor. Puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar. Si viviste para amarlos, yo también. Como tú lo harías una y otra vez. Pues tu gracia no se puede comprender. Al que se perdió, no buscas otra vez. Cristo le está buscando a usted en esta mañana. Él vino a morir en una cruz por usted. Él va a pagar por sus pecados. Usted y yo jamás podremos pagar por nuestros pecados. Él vino para ser su Señor. Él vino para ser su Salvador. Pero no saca nada solo con saberlo. Usted tiene que apropiarse de lo que Cristo hizo por fe. Debe recibir a Jesucristo. Debe dejar que Cristo sea su Señor y su Salvador. Cierre sus ojos en esta mañana por respeto que vamos a terminar orando.